Buenas tardes. Hablar del método de alfabetización en Paulo Freire en 12 o 13 minutos, yo he de reconocer que a mí me da un poco de miedo. Y además, sin tener una pizarra detrás para poder trabajar con las palabras y tal, más miedo todavía. Entonces, lo que me van a permitir, en la última diapositiva tienen ustedes una pequeñas sugerencias de vídeos y de una lectura de un autor que es el que me parece que mejor explica el método. Y por tanto pueden por ahí ir viendo lo que quieran. Lo que me gustaría plantear son dos o tres o cuatro ideas fundamentales y no detenerme mucho más, ya digo por eso, aunque hablo un poco de la palabra y todo lo demás. En primer lugar, a mí me gustaría, quiero decir, vamos a ver. Yo también me da bastante, me produce cierta preocupación el hecho de que Paulo Freire es un autor reconocido, conocido y que ha sido objeto posiblemente de las interpretaciones más mecánicas e inmerecidas que cualquier autor podía tener. Ha habido una transmisión absolutamente mecánica y fuera de contexto de la obra de Paulo Freire o del método de Paulo Freire o de las ideas de Paulo Freire. Entonces, en ese sentido, a mí me gustaría empezar un poco situándolo, porque creo que si no, hablar solo del método, fuera de un poco de las ideas o de la teoría de la educación de Freire, me parece que es traicionar un poco lo mismo que decía Freire, que la alfabetización sirve para comprender, no es solo una herramienta para leer palabras o para leer frases, sino que sirve para comprender la realidad y para comprender el mundo. Entonces, claro, Freire se mueve en el contexto de la educación popular y la educación popular se fundamenta básicamente en al menos dos cuestiones. Una, que hay una construcción colectiva del conocimiento que se establece por medio de lo que después Freire denominó el diálogo, que es el elemento esencial seguramente de la teoría de la educación en Freire, y que hay una serie de relaciones grupales que facilitan esta construcción y que se construyen a partir de la experiencia de las personas y de la experiencia que las personas comparten cuando están originando o organizando ese diálogo. Entonces, eso me parece que es un punto de partida que es muy importante. Otro punto de partida que me parece muy importante es el que ya he dicho de que no podemos desligar la teoría, el método de la teoría de la educación en Freire y sobre todo del concepto fundamental que es el concepto del diálogo, que es aquel a partir del cual las personas construyen un determinado tipo de relación dentro del aula y van compartiendo sus vivencias, sus experiencias, sus situaciones vitales, sus situaciones vivenciales al mismo tiempo que van aprendiendo. Y otra cuestión que me parece muy importante y que ya he comentado antes y que en Freire es fundamental es que la alfabetización no es una herramienta tecnológica para leer palabras o para leer libros o para leer letras, sino que es una herramienta para leer el mundo más circundante, el mundo más cercano, y para transformarlo. Y creo que sin esa idea, pues el método queda un poco desdibujado, ¿no? Una idea también que me parece importante y que ya he comentado antes y que en Freire es fundamental, es que la alfabetización no es una herramienta tecnológica para leer palabras o para leer libros o para leer letras, sino que es una herramienta para leer el mundo más circundante, el mundo más cercano, y para transformarlo. Y creo que sin esa idea, pues el método queda un poco desdibujado, ¿no? Una idea también que me parece importante y que es que me parece fundamental es que, claro, el método parte de los contextos de las personas, de los contextos donde viven las personas. Porque las palabras y los textos que hablamos adquieren sentido en los contextos en los que los usamos. Y por tanto, si no partimos de los contextos de las personas, pues estamos construyendo una situación un poco
artificial, ¿no? Un ejemplo de esto no es exactamente el ejemplo que Freire ponía, pero sirve. Es claro, cuando tú estás en una clase de alfabetización, con un grupo de alfabetización, que son personas mayores, personas de una cierta edad, que seguramente han perdido a sus padres y a sus madres, y empiezan a leer y a escribir con una frase como mi mamá me mima. Es absolutamente ridículo y no tiene sentido. Hay otras situaciones contextuales que posiblemente son más significativas y más vitales para las personas y de las que seguramente tiene mucho más sentido partir. Otra cuestión también que me parece importante y que yo comentaba antes con una colega, enseñar el método cuando somos alfabetos es muy difícil, porque no tenemos la experiencia del analfabetismo. Entonces hay una empatía que no somos capaces de crear, que podemos imaginar pero que no creamos. Trabajar muchas veces con los estudiantes y con las estudiantes universitarias el método de alfabetización es muy complicado porque los estudiantes y las estudiantes universitarias son alfabetos y son alfabetas. Y entonces, claro, que se pongan en la imagen mental de que no saben leer y escribir es muy difícil, con lo cual también eso de alguna forma dificulta el poder trabajar estos temas y al mismo tiempo facilita estas, digamos, transmisiones un poco mecánicas que existen del método. En fin, esto era un poco una especie de introducción porque me resultaba un poco complicado ponerme a hablar sobre el método sin situar algunas de las ideas fundamentales. El método parte del concepto, fundamentalmente el método de alfabetización, del concepto de Freire de la palabra generadora. Yo he usado aquí no una definición de Freire, sino de dos autores escoceses, Jerry y Colin Kirkwood, que seguramente son las personas que mejor han adaptado el método Paulo Freire a la realidad de Europa Occidental. Y entonces lo que ellos dicen es, lo voy a leer, aunque ustedes lo pueden leer evidentemente, una palabra que genera discusión conduciendo otras palabras o áreas al respecto. Pero es una palabra que tiene significado dentro de la realidad vital de las personas. Y después tiene una serie de características técnicas que ahora veremos más adelante. Pero el elemento fundamental es que tiene que tener significado dentro de la realidad vital de las personas. Si no, realmente no tiene, no es una palabra generadora, no va generando diálogo, no va generando debate o no va generando otras palabras porque vuelve otra vez al esquema de mi mamá me mima, que es algo que puede no tener significación. ¿Cuáles son los requisitos técnicos? Ahora vuelvo a la diapositiva anterior. Claro, los requisitos técnicos es que sea una palabra que contemple el mayor número de fonemas posibles en un idioma, pero también que tenga las menores dificultades fonéticas. Quiere decir, tenemos que ir siempre de lo menos complicado a lo más complicado. Y sobre todo, hay una cosa aquí, una frase muy bonita de Carlos Rodríguez Brandao, que es el texto que yo le recomiendo al final como lectura, que en mi opinión es el autor que mejor explica el método Paulo Freire. Las palabras tienen afectos y tienen memoria. Y ese afecto y esa memoria es lo que hace que la palabra sea significativa para las personas. Las palabras, cuando nosotros estamos hablando, las palabras tienen afectos y tienen memoria. No son simplemente algo que tenemos escrito, sino que tienen ahí una carga que nos dice algo de la palabra, ¿no? El ejemplo típico que usaba Freire de tillolo, de ladrillo, que era lo que buscaban las personas para poderse autoconstruir sus casas, las casas con las que trabajaban, ¿no? O la de chabola, favela, que eran los sitios donde vivían. Son palabras con una carga afectiva importante y no solo con una carga afectiva importante, sino con una memoria colectiva, nunca personal, una memoria colectiva que dota de significado a la palabra en el contexto en el que están las personas, que es algo que nunca deberíamos de olvidar, que las palabras tienen sentido dentro de ese contexto en el que las personas están. Entonces, estos son un poco unos criterios, digamos, más técnicos, ¿no? Que son importantes y son necesarios, porque claro, no podemos empezar con una palabra muy complicada, no podemos empezar con una palabra que tenga sílabas de 3 letras o de 4 letras, que tenga diptongos, tenemos que, dentro de no traicionar
la significatividad que la palabra tiene que tener para las personas, tenemos que utilizar palabras que sean, digamos, fáciles para después ir construyendo las familias fonéticas, que llegaré ahora. Freire diferencia en la palabra generadora tres cosas. Me parece que esto efectivamente... No lo he puesto al revés. La investigación del universo vocabulario, o sea, aquellas palabras que las personas dominan y que se van ampliando conforme se produce el trabajo de alfabetización, la situación de estas situaciones existenciales y las cuestiones técnicas que he hablado, y después el trabajo con las palabras y cómo a partir de la descomposición de las palabras se van construyendo nuevas palabras. Yo tengo aquí un ejemplo. Estaríamos en la fase de la codificación, con esa foto, con las macetas, con esa calle tan bonita, con tantas macetas, una cosa además, no lo he hecho queriendo, pero ahora voy a quedar como un señor, pues podría ser un patio en Córdoba, aunque no, cuando yo lo pensé no lo pensé así, pero bueno, podría ser un patio de Córdoba, ya que estamos en Córdoba y estamos con Javier que nos ha acogido tan maravillosamente. Bueno, pues tenemos macetas, las palabras generadoras y ahora vamos construyendo familias fonéticas y a partir de ahí vamos construyendo palabras. Y aquí es donde a mí me falta la pizarra, para ponerme en la pizarra a ir escribiendo las palabras, claro. El asunto además es que conforme se van construyendo palabras, las personas le dan un significado a esas palabras, el significado que tiene en su contexto, no el significado del diccionario. El significado que para estas personas, que para las personas que están en el grupo, para las personas que están aprendiendo a leer y escribir, tiene esa palabra dentro del contexto en el que viven. Y eso es lo que hace además, da a la palabra ese carácter generador, ese carácter de que yo voy construyendo la realidad en la que estoy a través de las palabras, voy conociendo la realidad, aquel aforismo de Freire que ustedes habrán escuchado tanto de decir la palabra es decir el mundo. Claro, cuando yo a una palabra le estoy asignando el significado que tiene en mi contexto, de alguna forma estoy diciendo el mundo, estoy contando lo que a mí esa palabra me parece que es, ¿no? Aquí en Letra Pequeña tienen ustedes dos cosas. Las palabras generadores son instrumentos que conducen a debate, porque cada una de ellas sugiere la comprensión del mundo. Esa cosa de decir el mundo. Y las palabras no son solo un instrumento de lectura, son de relectura de la realidad social. Claro, aquí hay, perdonen ustedes, no he corregido las cuestiones de género, porque bueno, así es como están escritas originalmente, por tanto le he puesto la nota, pero claro, esa relectura de la realidad es la asignación de significados contextuales a las palabras en los contextos en los que estamos, ¿no? A partir de ahí se van construyendo palabras. A partir de ahí se van construyendo palabras. A partir de ahí vamos construyendo palabras. Y vamos asignándole significados colectivos a las palabras. ¿Alguna referencia? Bueno, les he puesto aquí una referencia. Está el texto de Carlos Rodríguez Brandao, que además lo pueden descargar gratuitamente. Está el vídeo sobre las 40 horas de Angicos, que es la que está considerada la primera experiencia de utilización del método Paulo Freire. Es un vídeo muy antiguo, se ve con una cierta dificultad y además está hablado en portugués de Brasil, no está en castellano. Pero claro, es la primera experiencia, por tanto es casi que digamos que un documento histórico. Una experiencia muy cortita desde una perspectiva comunitaria y ambiental, que es el que tienen ustedes ahí, y después les he puesto uno un poco más largo, porque el último mito que a mí me gustaría romper es un poco la idea de que el método Paulo Freire solo sirve con personas adultas. Hay experiencias fantásticas, y yo lo he puesto aquí la que he encontrado en imágenes, porque hay otras que están escritas, hay algunas experiencias muy interesantes de utilizar la palabra generadora con niñas, con niños, con jóvenes, no solo con personas adultas. Entonces, un poco como las presentaciones luego creo que se van a colocar, pues siempre pueden ustedes seguir estos enlaces si les interesa el tema y echar un vistazo por ahí. Y nada más, creo que he cumplido religiosamente y respetuosamente el tiempo. Muchísimas gracias y perdón por alguna confusión que ha habido aquí con los saltos de las diapositivas.